Bueno, le damos la bienvenida aquí a Waldo Ariel Suero, quien es el presidente del Colegio Médico Dominicano, entidad que ustedes saben que está en pie de lucha por una serie de reivindicaciones que incluyen aumento salarial y también una mayor asignación presupuestaria al sector salud a fin de que éste pueda afrontar una serie de deficiencias que todas y todos conocemos. Bienvenido, presidente. Buenos días, gracias por invitar a los médicos y al colegio médico aquí. Sí, la semana pasada fue una semana de tensiones entre el sector de salud gubernamental y los gremios, especialmente el colegio médico. Pero parece que esta semana comienza con un poco ya de alivio en esas tensiones, dado el hecho de que ha sido reconvocado el diálogo, una nueva sesión del diálogo, donde se espera que se puedan producir algunos acuerdos entre ustedes y el gobierno. ¿Cuál es la situación? No sé si el paciente saldrá de intensivo o se va a profundizar la situación, porque a lo mejor, como dice un dicho, cuando usted se mejora cuando se va a morir o no. Pero vamos a esperar lo que va a suceder. De todas formas, nosotros vamos en blanco y negro a esa reunión, sin pocas y sin muchas expectativas. Lo que sucedió la semana pasada fue que el Colegio Médico Dominicano trató el tema de manera pública, ya que se nos tenía un impedimento de hablar de este tema de manera pública, como dije ahorita. Y vamos a ir al diálogo el jueves. Qué bueno que ellos ya convocaron, tenían más de un mes que no convocaban, que el pueblo entienda que es el ministro de la Presidencia, Montalvo, quien convoca. El padre recibe las orientaciones del ministro y nos llama y nos invita. No es el padre quien convoca, no es el colegio médico. Porque si fuese por nosotros nos sentáramos todos los días, 24/7, y discutiéramos estos temas que ya tienen casi 4 meses y se han tornado cansón ya. Todo diálogo tiene que tener un final. Pero Ya ¿cuáles son las posibilidades de que se produzca un acuerdo? El gobierno ha hecho una propuesta, ustedes tienen otra. Parece que en temas esenciales las diferencias no son tan profundas. Mira, si vamos a volver el jueves para más de lo mismo, yo le digo al gobierno que mejor no nos convoquen. Si vienen con instrumentos que ellos saben que no van a dar ningún resultado, por ejemplo, el instrumento de que ponerle más horas a los médicos, ellos saben que ese tema no hay forma de ser consensuado de parte del Colegio Médico Dominicano, que no tiene solución ese tema. Si vienen el jueves a hablarme de las horas que vamos a poner a trabajar los médicos 5 o 6 horas más, lo que tienen una tanda, mejor ni hablemos, Ahora, porque doctor, ahí no hay solución sobre ese tema. ellos presentaron un estudio del año 2012 en el cual supuestamente se evidenciaba que los médicos ofertaban un servicio promedio en áreas especializadas de 1 hora y pico de minutos. Ustedes por su lado hicieron otra precisión, dijeron que no, que los médicos trabajaban 4 horas diarias más 20 horas de servicio y que eso daba las 40 horas semanales de ley. ¿Cuál es la realidad? Porque ellos traen un estudio de hace 4 o 5 años, cuando se está tratando en un marco de diálogo, de resolver los problemas, un estudio que ellos mismos patrocinaron, hicieron, porque lo patrocinan por atrás. ¿Por qué ese estudio tampoco define el horario de los médicos en las guardias presenciales y nocturnos? Eso no es así. Los médicos en sentido general cumplen, y si hay algunos de los médicos que no cumplen es porque el gobierno lo permite. El responsable de que algunos médicos, que son pocos por cierto, no cumplan, el responsable es el gobierno, porque el asunto de política, miren, hay una ley que se llama la 6097 que plantea que los cargos de los médicos, especialistas, jefes de servicio, médicos, todo tipo de médicos, incluso un médico general debe de ser por concurso. Y de hace más de 15 años no se establecen los concursos de oposición para ocupar las posiciones en los hospitales, y eso porque el gobierno le
corrompe el sistema sanitario con eso, porque entonces lo que lo nombran por clientelismo, Pero yo he visto amiguismo. licitaciones en los periódicos llamando a plazas de No, pediatría. eso es para residencias médicas. No Yo es estoy hablando para no, especialidades. del cuerpo médico activo, fijo, que se quede en los hospitales de manera definitiva, porque los residentes son una especie de, ya médicos, pero en formación, estudiantes, para una residencia, para una especialidad médica. Eso sí, siempre se han hecho. Estamos hablando del jefe de servicio, estamos hablando del médico ayudante de ginecotetricia, del médico general, del médico de intensivo, de eso estamos hablando. Hace 16 Doctor, ¿cuántos años, médicos trabajan en el sector público? alrededor de casi 18.000 médicos, entre el IDSS y el Ministerio de Salud. En salud pública unos 13.000, según tengo entendido, ¿verdad? Casi 14.000. Casi 14.000. Se habla de que la mayoría de estos médicos que trabajan en salud pública son residentes, médicos generales y médicos pasantes, es decir, no son especialistas. No, bueno. ¿Es cierto eso? No, eso no es cierto. Aquí hay muchos médicos especialistas en los hospitales. Usted visita cualquier... Pero hay 3.000 pasantes, residentes. No, la minoría son residentes. La mayoría son médicos especialistas. La gran mayoría son médicos especialistas. ¿Y a qué se debe entonces que en las emergencias hayan pocos especialistas? Casi nunca hay. Siempre hay un servicio de especialistas, no sentado en las emergencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, si llega... Pero en una maternidad, por ejemplo. No, en la maternidad amanecen los médicos especialistas. Pero uno en la... No, amanece un equipo. En la maternidad, en intensivo, en anestesiología, en ginecotetricia. O sea, un equipo que se distribuye en emergencia. O sea, no es uno solo, no. Además, recuerde que hay diferentes tipos de especialidades. Si usted es intensivista, usted va a amanecer en intensivo. Si usted es un anestesiólogo, va a hacer el ginecotetra, otra. En la maternidad amanecen varios. Pero en los pueblos se utiliza la modalidad de que están de llamada. Los médicos están, en algunos casos, ¿ves? No hay una cesárea, usted es un ginecotetra, no hay una cesárea, no hay una paciente grave de ginecotetricia, usted está en su casa con su teléfono, llega una paciente con una preeclampsia grave, que hay que hacer una cesárea de urgencia, lo que sea. Entonces se llama a ese médico y ese médico va y hace sus funciones, porque en los pueblos generalmente todo queda cerca. Doctor, pero están de servicio. Lo que aluden las autoridades y en muchos casos los pacientes, en estos días Teleantilla ha dado seguimiento a una serie de reportajes sobre las condiciones de los principales hospitales del país y el grito al cielo de los pacientes que hemos podido ver en esos reportajes es que para conseguir una cita con un médico se le pone a muy largo plazo, que no tienen, los hospitales no tienen ni siquiera medicinas, que le ponen un tratamiento que costosísimo, salen a buscarlo y después entonces se lo cambian por otro. El drama de los hospitales lo estamos viendo en esa serie de reportajes todos los días. Se alude que los médicos trabajan poco tiempo con relación a las 4 horas, pueden llegar 2 horas, 3 horas, porque luego se van a su consultorio privado. El Colegio Médico Dominicano no ha hecho un estudio con su membresía de cuál es la realidad en este tema. Pero usted tiene mucha contradicción en esa pregunta, porque dice que falta de medicamento, entonces se alude y cae en el médico siempre. No, lo como que pasa parte es del problema. El problema de este país es que los gobiernos son irresponsables. Ellos han querido darle toda la responsabilidad de un sistema que no funciona, que no sirve, que no hay el más mínimo interés en resolver el problema de salud al chivo expiatorio que es el médico. Ya con eso ellos resuelven todo. Todo lo que pasa aquí, la falta de medicamentos, de unidades intensivas, de ambulancias, de todas las estructuras de los hospitales, el responsable es el médico de todo eso. De manera olímpica y responsablemente ellos lo plantean, y eso no es así. Nosotros somos parte de un sistema que no funciona, que no sirve, que el gobierno ha violado constantemente. Lo de que hablábamos ahorita del plan decenal de salud, que podamos tratar más adelante. Ellos lo violaron, ese plan decenal de salud, que planteaba que en el 2000, ahora 15, iba a haber un 5.4% de inversión. De inversión para salud pública
dentro del marco del Plan Decenal de Salud, y que el hoy director de la CISARRIL, Castellano, era uno de los coordinadores fundamentales dentro de ese Plan Decenal de Salud. Hoy, si se hubiera cumplido la ruta de ese Plan Decenal de Salud, hoy los pacientes estuvieran recibiendo el pueblo salud un 5.4%. Entonces, los que violan lo que son el gobierno. ¿Quién le permite a un médico que no vaya a su hospital? El director, los subdirectores, el enfermado del personal. ¿Y quiénes son esos? Son funcionarios. Pero dicen que los directores usted tiene una empresa, miedo a los médicos. Usted tiene una empresa, aquí, Teleantilla, tiene una empresa. Si un empleado no viene, usted como dueño de su empresa tiene que tomar medidas. Entonces, mucha de esa gente, muchos son compañeritos del partido que le tienen miedo, yo llamo a un diputado, lo que sea, y le dicen, no, déjeme ese muchacho tranquilo, y muchos cobran en su casa. Ya. Doctor, tal como... Claro, no es la mayoría. Tal como usted ha dicho. Cabe destacar que no es la mayoría. Es la minoría, porque nosotros seguimos diciendo que los médicos en sentido general y en su gran mayoría sí cumplen con sus responsabilidades. Tal como usted ha dicho, el sistema de salud está en crisis profunda y por supuesto no se limita al tema del personal. Hay problemas serios de escasez de todo. Faltan camas en sala de cuidados intensivos. El responsable es el médico de eso. Falta camas, falta... Bueno, es que no lo estamos culpando. Estamos diciendo, estamos dándole la razón. La mortalidad materna, altísima. Altísima. La mortalidad infantil, altísima. El responsable es el médico. El médico porque yo tengo un recién nacido en Higüey. Pero eso no lo estamos diciendo nosotros. No, pero para el país. Un recién nacido en Higüey que necesita un ventilador, una unidad de intensivo neonatal, que llame aquí a Santo Domingo y le diga que la unidad de intensivos está llena y que no disponemos de un ventilador. ¿Qué va a pasar con ese niño cianótico, negrecito? Que se va a morir. La sociedad Entonces, ¿el responsable es el médico? Si no hubiese un acuerdo entre los gremios médicos y el gobierno, probablemente este problema de salud, lejos de mejorarse, se va a empeorar. Y en ese sentido ahí sí que toda la sociedad tiene responsabilidad, debería de contribuir a que no ocurra esto, porque ya empeorar lo que está en la situación en que se encuentra el sistema de salud, no sabíamos cuáles serían las consecuencias, pero podría haber mucho más muertes que las que están ocurriendo y que podrían evitarse. ¿Cuál es la disposición los puntos clave? Mire, el Estado, hay un consenso, parece ya entre ustedes y el gobierno relativo al tema de las pensiones. Sí. En la última publicación que hicieron, no el último documento que nos dieron, sí, pero sí en la última publicación que hicieron sobre el tema de la pensión, si es como ellos lo publicaron así. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí. Totalmente de acuerdo. Correcto. Ese es uno de los puntos básicos de ustedes. Muy importante. De la lucha, muy importante, porque ciertamente hay miles de médicos. Y no solamente con llevarlo al papel, porque aquí se llevan muchas cosas al papel y después se violenta. Sí, pero vamos a confiar en que se va a cumplir. Vamos a confiar en que se va a cumplir. De acuerdo. Ese tema. El otro tema es el aumento salarial. Usted está reclamando un reajuste salarial. El gobierno ha hecho propuestas de reajuste del salario. Que supuestamente lo elevan hasta un 60%. Es un discurso. Ellos creen que van a confundir a uno con eso, porque los incentivos lo utilizan los gobiernos para desactivar los procesos de lucha y después no lo cumplen. Ahora mismo los incentivos por los guardias presenciales en toda la línea fronteriza no se están dando ni en ninguna parte. De manera parcial se dan. Y los médicos viven protestando por eso constantemente. Te aplican un incentivo y después te lo quitan. Pero hay también un aumento al salario básico. Nosotros estamos planteando un aumento al sueldo base de un 60%. El gobierno dice, no, es demasiado. Nos plantearon dos propuestas, la A y la B, pero esa propuesta, tanto la A y la B, lo que han hecho es que han dividido el sector salud entre las enfermeras de salud pública y el Colegio Médico Dominicano por un lado, con las enfermeras del IDSS. La propuesta plantea un aumento de un 35% para las enfermeras. Este año no hay propuesta de aumento salarial. Para enero del 2017 y un aumento para los médicos de un 10% en enero y otro... Pero en la publicación que se hizo no se plantea solo un 10%, sino un 20%. A eso voy. Y otro en julio
del 2018, dentro de 2 años y pico, y eso nosotros no lo vamos a aceptar. Eso no es verdad. Un acuerdo dentro de 2 años y pico en un país donde no se cumple nada. Entonces, nosotros no lo vamos a aceptar eso. Y otra propuesta que de un 30, pero entonces en 3 etapas, junio, enero del 2017, ¿Y no parece aceptable esa? julio del 2018 y en julio del 2018, dentro de 2 años y pico. Esas son las 3 etapas. Pero le aumentaría un 20 en el 2017. Nosotros no aceptamos nada para el 2018, eso es demasiado lejos. Nosotros vamos a sentarnos a conversar seriamente sobre una propuesta dentro del marco del 2017. Y en cuanto al el otro tema es el de los horarios de trabajo. Sí, a eso voy. Esas 2 propuestas lo que han hecho que nos han dividido. Un sector de enfermería se reúne en el Palacio y sale diciendo que está de acuerdo con la propuesta del gobierno, en contra de otra parte que nos quedamos sin estar de acuerdo. Yo creo que ese sector de enfermería no debió de haber dicho eso nunca, debió de conversar y hacer su planteamiento a lo interno de nosotros como lo habíamos venido haciendo durante 6 o 7 meses, porque las enfermeras del IDSS, al tener un salario superior a las enfermeras de salud pública, al nivelar los salarios, esa nivelación de salarios genera un aumento de el equivalente a un 35% a la de salud pública, pero las enfermeras del IDSS y otros trabajadores del IDSS se van a quedar sin un peso de reajuste salarial. Y nosotros estamos dentro de un sector y tenemos que ser solidarios a todo el sector que se llama Panasalud. Pero es que para esas enfermeras es muy importante que le aumenten un 30%, un 35%. Correcto. Y sí, ella... y entonces las enfermeras del IDSS, ¿qué va a suceder? ¿Se va a quedar sin un aumento? Eso hay que resolverlo. Doctor, cuando uno escucha los temas... El salario, perdón, el horario fue que usted preguntó. El horario. Yo creo que con 4 horas de trabajo cumplidas, son malas guardias presenciales, se puede avanzar mucho en este país en materia de salud. Si se quiere tener un servicio que llegue hasta las 8 de la noche, pues que se creen 3 tandas. Ahora mismo hay 2 tandas, de 8 a 12 y de 12 a 4, que se cree una tercera tanda de 4 a 8 de la noche. Como se van a pensionar aparentemente 8.000 trabajadores, eso va a generar un gran hueco y un gran déficit de trabajadores del sector salud, pues que se ubiquen de 4 a 6 una nueva tanda, porque lo que a simple vista se interpreta que ese gran hueco y ese gran déficit de trabajadores del sector salud, en el caso de los médicos, quieren llenarlo prolongándole las horas a los médicos. Entonces, que el dinero del aumento salarial va a salir de todo ese dinero que se van a ahorrar con las pensiones. Ellos calculan mucho, calculan todo en materia de intereses económicos. Pero los médicos que trabajan en los centros congestionados están trabajando 6 horas. Pero es diferente. ¿Y le pagan más? Es diferente. ¿Por qué? Los hospitales de autogestión, ustedes sí, se sí, sí. Eso es diferente. Ellos tienen un sueldo base, pero ellos ganan mucho con respecto a una serie de incentivos que tienen. ¿Y por qué no aspiran a lo mismo ustedes? Nosotros, no. Es una discusión muy amplia. Mira, es una discusión muy amplia y en este momento ya, después de 4 meses de diálogo, volver a un diálogo de esa naturaleza, a lo que se llama productividad, porque se aplica a la productividad. Mire, y si nos pagan por productividad, les aseguro que el gobierno no tiene dinero con que pagar por productividad. José Joaquín Puello, neurocirujano, con una sola neurocirugía que haga, se está ganando el salario de 6 meses. A un médico que ve 20 pacientes al día en un hospital, 20, le están pagando cada paciente por 50 pesos. Le sale por 50 pesos. ¿Usted cree que el gobierno puede pagar, como paga el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que son 300 pesos más un copago? Vamos a suponer que se lo paguen a 300 pesos cada paciente en un hospital. No tiene con qué pagarle a 300. Una histerectomía. ¿Usted cree que tiene ahora mismo una histerectomía se paga alrededor de 15.000 pesos
Si es privado, mucho más, 25, 30 mil pesos. Una ARS le paga por una histerectomía alrededor de 12, al ginecotetra, ¿no? De 12 mil pesos. Entonces, usted con 3 histerectomías que haga en un día, ya ese médico se está ganando el salario de un mes. El gobierno no tiene forma de pagarle por productividad. El trabajo que hacemos los médicos en los hospitales es por chele, por chele. Entonces, ahí está el asunto. No hay que mejorar la calidad de los servicios hospitalarios, la capacidad de los hospitales de funcionar de una manera más gerencial, con mayores niveles de racionalidad, porque cuando yo veo los temas del diálogo, y hoy en la mañana presentaba justamente el diagnóstico del sector salud que se hizo en el año 2008, se actualizó en el año 2008, porque el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano dejó un plan decenal para que fuera sometido a un amplio proceso de consulta. Ese plan decenal se sometió a ese proceso de consulta en los años 2004, 2005, y ya en febrero del 2008, producto de todas esas consultas donde ustedes fueron una parte muy importante, no solo a través de Foro Ciudadano, sino a través del Consejo Nacional de Salud, como usted dice, en ese entonces el actual superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellano, fue un técnico de punta en la formulación de ese plan decenal de salud, pero eso lo coordinó el ministerio. A usted no le tengo que decir, porque uno de las 32 consultas sectoriales se hicieron en el Colegio Médico de Barahona y tuvimos reuniones en el Colegio Médico. Aquí está la radiografía del sector salud y el acuerdo, y ese acuerdo decía que al año 2015 CESPA iba a desprenderse de todas las funciones que tenían que ver con la gestión, iba a asumir el rol rector, se iba a crear la red única pública en salud y se iba a hacer un sistema nacional de salud donde los médicos, enfermeras, todo el personal iba a recibir una remuneración de acuerdo a los objetivos que perseguía este plan y que son las deudas sociales pendientes. Íbamos a reducir la mortalidad materna de 178 que con el año base en el 2002 a 44, la infantil de 31 a menos 16, la incidencia en tuberculosis. En fin, aquí está la mejoría de la calidad de la salud de la población vinculada a la mejoría de la calidad de los salarios, incentivos, remuneraciones del personal de salud. Esto no ha sido tomado en cuenta en esas negociaciones, este plan decenal. Usted puede enseñarle No, yo lo enseñé esta mañana, pero si vamos a enseñarlo otra vez. Mire, la salud de un país se mide por indicadores, por morbo y mortalidad. Entre menos morbo y mortalidad tenga un país, mejores indicadores. Entre menos se enferme la gente, entre menos fallezca la gente, mejores indicadores. Y este país tiene los peores indicadores en materia de salud. El tercero, sobre mortalidad infantil, Haití nos supera, y lo habíamos dicho, y se hace la declaración, y eso fue de reducirla a un 47. Sin embargo, hoy, a un 16 la mortalidad infantil. Sin embargo, hoy está alrededor de 26, y la mortalidad materna es reducirla a 47, y hoy está en 105, 108 por cada 100.000 nacidos vivos. Y se firmó ese acuerdo en un gobierno del PLD, Leonel Fernández, y se expresó dentro de ese plan decenal de salud que para el 2015 esas expectativas y esos indicadores y el 5.4% del PBI iba a estar consignado y ya aplicado al sistema sanitario. Sin embargo, seguimos con 1.7%. Entonces, ¿de qué vale la pena uno ponerse a hacer tantas actividades? Ahí participaron más de 200 organizaciones populares, 2.000 organizaciones, y los foros que se hicieron, para que se tiren el zafacón, porque ese plan decenal de salud se tiró en el zafacón. Sin embargo, Castellano Ariel, hoy es el superintendente de salud y riesgos laborales. Hemos visto, bueno, pero no digamos solo Castellano, No, es decir, el equipo. ahí está Entonces, todo el equipo y
Bueno, y también las propias organizaciones sociales, porque se preveía que el Consejo Nacional de Salud, ustedes son miembros del Consejo Nacional Sí. de Salud, bajo la conducción No del vetamos. Ministerio de Salud, iban a ser los órganos fundamentales en la ejecución de este plan. Lo que pasa es que los órganos responsables muchas veces no ejercen su papel también. Y en este caso, claro está, yo imagino que el Consejo Nacional de Salud, si el ministerio no convoca, no se puede reunir. ¿Qué ha pasado? El presidente del Consejo Nacional de Salud, creo que el Ministerio de Salud. Ministerio. El Ministerio de Salud. La ministra. ¿Hace cuánto no se reúne el Consejo Nacional de Salud? Nosotros tenemos un delegado que lo mandamos allá, tiene varios tiempos que no se reúne. Ariel. El Consejo Nacional de Seguridad Social se reúne Ariel, periódicamente. ustedes han estado levantando. Entonces, perdón, para concretar la pregunta de ella, entonces es así que hay que ver las cosas. La salud como un engranaje, como una estructura multifactorial, donde participan muchos aspectos, ¿no? El económico, el gerencial, equipo, qué sé yo qué. Entonces, venir de manera irresponsable un gobierno y decir que los responsables del sistema sanitario, de todo lo que pase, es el colegio, somos los médicos, es un grave error. Nosotros somos parte, un granito de arena dentro de ese sistema de salud que no funciona. ¿Por qué en este diálogo que han estado ustedes desarrollando con el gobierno no se agendó como un punto prioritario la solución a la crisis multifacética del sector salud? Vimos en el comunicado del gobierno, no hacen una sola referencia a la grave crisis del sector salud. Señores, en los hospitales públicos se está muriendo la gente en una sala de emergencia porque no hay una sala de cuidados intensivos. Quitaron el copago. Se está, faltan ventiladores, faltan cuestiones elementales para salvar vidas. Y sin embargo, sobre eso no hay, y los hospitales no tienen cuartos para... Entonces, queremos meter preso al médico. Hay que meterlo preso. ¿Qué? Mala práctica. Y entonces, ¿quién va a meter preso? Al funcionario que permite todas esas cosas al que inició al funcionario que permite la reconstrucción de 56 hospitales y ya al mismo tiempo. Hay un lío ahora. Sí. ¿No? Los ingenieros que se ganaron esos concursos tienen que firmar un nuevo contrato y no se lo han actualizado el nuevo contrato. No le están pasando el dinero. Las construcciones de los hospitales en su gran mayoría, se han detenido. Sí. Y no se le vislumbra una salida a esa situación. Yo creo que la idea de construir 56 hospitales concomitantemente creo que no fue la más correcta. Entonces, además, evidentemente que no había planificación ahí. Aquí hay gente que muere porque no aparece sangre, no tenemos banco. En la línea entera no aparece un banco de sangre. En la línea noroeste. Noroeste no hay banco de sangre. Entonces, una emergencia, una herida, un sangrado importante, agudo, que amerite sangre de urgencia, no va a aparecer. Y ese paciente va a morir desangrado, como dice la gente popularmente, en shock. A ese funcionario, ¿quién lo va a meter preso? ¿Quién lo va a meter preso? No al médico. Al médico, la mala práctica con el médico. Y las malas prácticas, ¿por qué no meten preso a los funcionarios que permiten todos esos problemas? Y a los gobiernos también, que son los responsables directos del sistema de salud. Doctor. Entonces siempre, que el médico. No, eso es un grave error. Pero eso no plantea también la necesidad de que ustedes como colegio médico planteamos... trabajen para crear una nueva imagen, porque la imagen de ustedes está fea. Es que el gobierno se ha encargado de crear esa mala imagen. Y eso es lo que ustedes no están entendiendo. ¿No ve lo que este señor, encumbrado en una burbuja de aire en el Palacio, Marchena, porque ¿qué sabe Marchena de lo que es la pobreza de este país? Ese hombre vive en una burbuja, envuelto en un aire acondicionado, hirviendo, en cálida, en una habitación cálida. No sabe nada de la pobreza de este país. Sale con un bendito estudio. Así se puede resolver el problema. Mire, doctor, tratando de insultar y respetar a los médicos. Entonces, lo que usted dice de lo que planteamos dentro del diálogo, nosotros sí planteamos dentro del diálogo el 5% y lo seguimos planteando. Lo que pasa es que el gobierno le huye como cuando usted ve al diablo al 5%. Doctor, este documento se llamó un Acuerdo Nacional por la Excelencia en la Salud, el plan violado de salud por todas partes por el gobierno. Muy bien. Violado por el gobierno por todas partes. Sí, porque fue en el gobierno de Leonel que se firmó todo eso.
Pero es que en no el hablemos 2005. del gobierno de un presidente, es un gobierno de un partido de gobierno, es el gobierno del Partido de la Violado por el Liberación mismo Dominicana. partido, violado por el mismo Entonces, partido. no podría ser parte de la negociación que después de agosto de este año, de agosto a diciembre, se haga una actualización de este análisis. Porque para ¿Y hacerlo... qué le garantiza usted que no lo van a volver a violar? Espérese, no hay que durar 5 años porque ya la metodología, ya todo está ahí. Se hace una actualización de ese análisis y en el presupuesto del 2017 se parte con el 5% porque ya hay un rezago. Y lo van a poner el 5% en el presupuesto del 2017. Bueno, pero hay un compromiso, hay un rezago de 10 años. No, pero cada vez que le hemos planteado el 5% ni siquiera, oye cómo lo estamos planteando. Pero hay que volver a la Pero propia institucionalidad, llévenlo. Pero yo le estoy diciendo lo que está pasando ahí con los técnicos que manejan el dinero del gobierno en materia de salud. Nosotros le hemos dicho, pues vamos a comenzar con 1% durante 3 años. Oye la propuesta del Colegio Médico Dominicano. Pero ustedes... blanda. Sí. Vamos con un 1% a partir del 2017. Pero se blanda, paran de la silla y se van. Pero muy blanda porque al 2015 se paran de la silla y se van. Entonces, que no le mencione, que Ajá. no le mencionen el 5%, que eso se va a discutir en el Pero varios funcionarios han dicho que la salud es prioridad para el gobierno. Lo quieren mandar un zafacón al Pacto Nacional, a la discusión del Pacto, donde se va a discutir energía, todas esas cosas, pero que no hay ley de partido, todas esas cosas. No, pero imposible porque esto es un sector que tiene no solamente una ley, tiene un plan decenal y no solamente tiene un plan decenal, tiene una carta de prioridades. Y cada uno de los programas tiene el presupuesto asignado. Así que la propuesta... Yo quisiera llevarla a esa discusión a usted. Yo quisiera llevarla para que ustedes vean cómo esa gente gritan cuando le hablamos del 5%. Ajá. Entonces, el responsable de que no tengamos un 5% el Colegio Médico Dominicano. No. Le planteamos, vámonos con un 1 hasta completar el 5%. Óyeme, un 1 por año hasta completar el 5%. Ariel, ustedes van con una posición flexible a la reunión del jueves. Pero oye la flexibilidad. Inflexible con el horario, que quede claro. Inflexible con el horario. Pero inflexible con el cumplimiento de responsabilidades. Flexible con el cumplimiento de responsabilidades todo el tiempo. Ok. El Colegio Médico Dominicano no está de acuerdo con la vagancia y la irresponsabilidad, siempre lo hemos dicho. Y en eso nosotros siempre hemos sido claros. Es responsabilidad de los directores, subdirectores de hospital, el cumplimiento de los horarios. En 4 horas un médico puede hacer un trabajo perfecto. Mire, si hacemos ese trabajo perfecto en 4 horas, el aporte sería sustancial, porque usted ve al gobierno eufanándose a veces de los que cuando reducen un indicador, por ejemplo, como la de nutrición, tuberculosis. Y los médicos que trabajan de en nutrición, IDS y tuberculosis, salud que esos pública. indicadores han reducido. Sí, pero ¿quién redujo esos indicadores? ¿Fue el gobierno solamente? No, todo un equipo. Todo un equipo, incluyendo los médicos, pero cuando la mortalidad por dengue afecta, la infantil, la materna, no, el responsable es el médico de lo malo, es el médico y lo bueno es el gobierno. Así sí, no, todos somos responsables y todos somos exitosos. No podemos lavar las manos. Entonces el gobierno es el responsable de la mala fama. En algún nivel, no es así tampoco, digo una mala fama en sentido general, en algún nivel esa mala fama no es absoluta, porque hay mucha gente que habla bien de los médicos y hay mucha gente muy bien agradecida de los médicos. Muchos comentaristas que ustedes ven en algunos medios radiales que tienen problemas serios de salud y que hoy atacan a los médicos, su salud depende de esos médicos y si están vivos es gracias a esos médicos, que ellos no lo ven así. Pero si están vivos es gracias a esos médicos, con muchas enfermedades importantes. Entonces, el problema sanitario es una responsabilidad de todos. Bueno, con entonces, esa aparente mala fama en algunos sectores, en algunos nichos, no de manera absoluta, es porque el gobierno se ha encargado de hacer, de difamar sus errores, sus incompetencias, su falta de cumplimiento, como ese plan decenal de salud, que no lo llevaron a cabo, nos lo pegan a nosotros como los responsables, donde plantean que mejoren todos esos indicadores, la mortalidad por dengue infantil. Oye, la mortalidad materna llevarla a un 47, donde ella está por encima de 100 y pico. La mortalidad infantil llevarla a 16 y hoy está en 26,
UNICEF. Doctor, mire, el tiempo se nos agotó, Sí. pero qué bueno que vino hoy. El jueves se reinicia el diálogo. Pongamos las expectativas en que esto se retome y ustedes han sido realmente muy blandos con un 1% a partir del 17. Entonces esto se puede reorganizar a partir de esa propuesta. Lo que pudiéramos conseguir le vamos a plantear dentro del diálogo es que discutamos nuevamente lo del plan decenal. Pero no para la calenda griega. No. Ahora, a partir del 16 de agosto, que establezcamos una segunda ronda de discusión solamente con ese único punto, el plan decenal. Muy bien, pues vamos entonces a agradecerle al doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, y vamos a cifrar las expectativas de que el diálogo del próximo jueves, además de el salario justo a un personal que se lo merece y que tiene una deuda el país con ese personal de salud, se retome el Acuerdo Nacional por la Excelencia en Salud para ver estos indicadores. Danilo superados. en sus primeros 4 años no le aumentó al sector, a los trabajadores del sector salud. No aumentó. Bueno, pues ahora vamos a ver. Vamos a ver. Vamos Bueno, a gracias, seguirnos con doctor. este cafecito. Gracias. Gracias.